Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan. Quisiera tratar un tema que el Señor me ha mostrado dentro de estos días. Son tres palabras. Una es la fe, la otra es la unción y la otra es la gloria, que son cosas sobrenaturales. Y quiero ocupar esa palabra, sobrenatural. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, somos hijos de la persona que creó todas las cosas que nosotros vemos y también que creó todas las cosas que nosotros no vemos. Y pensaba en el transitar de mi vida. ¿Cuántas veces el Señor ha obrado sobrenaturalmente? ¿Cuántas veces Dios ha obrado en el ámbito, en el ambiente que no es de este mundo? Y llegaba a la conclusión que somos cristianos, pero vivimos naturalmente. Y una que otra vez tenemos algún destello de lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, oramos y Dios nos responde. Ahí hay algo sobrenatural. Hay algo que Dios nos ha dado. Y un primer pasaje en Romanos 10, acerca de la fe. Para ver cómo funciona la fe. El libro de Romanos nos dice también que Dios dio a cada uno una medida de fe, una porción determinada de fe. Cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, tiene una porción, tiene determinada porción de fe. Y esa fe Dios la ha dado. Y la da también sin medida al que pide. Al que pide. Dios, por ejemplo, da sabiduría, según Santiago capítulo 1. Dios da sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da. Pero dice, pida sin, ¿cómo dice el texto? Pida sin dudar. Porque el que duda es como una onda del mar. Y se va perdiendo. Y al final no va a recibir lo que pidió porque lo pidió dudando. Pero si uno le pide al Señor, el Señor da abundantemente, sin medida. Pero dice Romanos que a cada uno le dio una medida de fe. Y ya cuando uno es creyente, tiene una medida de fe. Y la fe es como músculo. Y uno tiene que trabajarlo. Y la fe puede ser fortalecida, la fe puede ser debilitada. Pero ahí está la fe. Y la fe, nos dice Pablo, que es como un ancla firme. Ahí está la fe. Cuando los barcos se van a la deriva, en la tempestad, ¿qué es lo que hacen los marineros? Toman el ancla y tiran el ancla. Y aunque haya una tempestad muy fuerte, el barco se va a mover, pero no va a ir a la deriva. Entonces la fe es el ancla, es un ancla, está el ancla ahí, está firme. Y cantamos, mi ancla firme está, aunque ruja tempestad. Y la fe. Pero ¿de dónde sacamos la fe? ¿De dónde podemos obtener la fe? Ya tenemos como creyente una medida de fe. Podemos ir creciendo en fe, ir aumentando la fe. Y a lo mejor alguna vez pedimos una cosa chiquitita y Dios la dio, porque usted se la pidió con fe. Pero ahora el Señor quiere que vayamos más allá. Y no piense en cosas materiales. Porque a veces uno piensa, yo pedí algo, está pensando en material. También puede pedir cosas espirituales. ¿Qué mejor que pedir cosas espirituales? Pedirle al Señor que nos acerque más a su presencia. Pedirle a Dios que nos dé más presencia de Él, como Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Él no se movía si la presencia de Dios no iba con él, no lo acompañaba. Y la presencia de Dios se le apareció a Abraham, la presencia de Dios, se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo, se le apareció y le habló, y se le presentó como el gran yo soy. Pero después fue avanzando y Moisés
tuvo el privilegio de ver en el templo ahí cómo la nube de gloria, la Shekinah, bajaba, descendía sobre el tabernáculo. Tremendo privilegio, pero en el día de hoy, Hebreos 1 dice que antes Dios habló de una forma, pero ahora, ¿cómo habla ahora? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de todo. Entonces, en el día de hoy, ya no hay presencia como la nube. No, Dios no nos va a hablar en una zarza ardiente. Dios no nos va a pedir que tomemos a nuestro hijo y lo sacrifiquemos. No nos va a pedir que hagamos un arca. Nos va a pedir Romanos 12. Que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué dice Romanos 10, versículo 17? ¿De dónde sale toda esta fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, por nuestra audición, por uno de los sentidos. Y Pablo le habla a los corintios y Pablo le dice, me temo que como la mujer fue engañada, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad para servir a Cristo. Y Satanás nos engaña a través de los sentidos. Satanás nos engaña a través de nuestra vista, de nuestro gusto, de nuestro olfato, de los sentidos. Son engañados. Pero la fe ocupa uno de los sentidos. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La radio, la televisión, el oír rumores. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y uno es el mejor lugar donde puede estar para oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa. Así aumentamos la fe. Entonces cuando leemos, por ejemplo, de los hombres de fe, y ese es el pasaje que vamos a ir ahora, en Hebreos capítulo 11. Cuando vemos de estos grandes hombres de fe, todo lo que ellos hicieron, nuestra fe va aumentando, porque dice que algunos por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35 del capítulo 11. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección. Pero luego, versículo 35, habla de otros héroes de la fe. Otros héroes de la fe. Están los héroes de la fe que les fue bien, ¿cierto? Y triunfaron y taparon bocas de leones y vencieron en batallas y todo les fue bien. Pero el 35 después dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, 36, experimentaron vituperios y azotes. Podemos pensar, por ejemplo, en Pablo. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Podemos pensar en todo lo que pasó en la persecución de la Inquisición, la Santísima Inquisición. Cómo la Iglesia Católica perseguía a todo aquel que se decía cristiano, que no aceptaba postrarse delante de imágenes, que no aceptaba el bautismo de los niños, que no aceptaba los sacramentos de la Iglesia, sino que solamente dos mandamientos del Señor, el bautismo y la Santa Cena. Se perseguían. Y ellos también son considerados héroes de la fe. ¿Y por qué estas personas aguantaron tanto? 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas,
y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Héroes de la fe. Cuando hablamos de la fe, pensamos en Abel, capítulo 11, pensamos en Enoc, pensamos en Noé, en Abraham, pensamos en Jacob. ¿Le fue bien? Pero ¿y qué de estos otros hombres, héroes de la fe también? Apedreados, aserrados. En la Inquisición los tomaban, si no negaban a Cristo, amarraban sus 4 extremidades y a unos caballos y comenzaban a pegarles a los caballos hasta que el hermano o la hermana era despedazado. Y ahí el que decía cristiano costaba su vida, no como en el día de hoy. Es un decir soy cristiano, pero no se siguen los mandamientos del Señor. Esa es una de las palabras. Entonces la fe, versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, Dios la da en medida, la fe va aumentando y es como una habilidad, Y usted que ha orado y ha pedido cosas, su fe puede ir aumentando. Y es una habilidad que le permite al creyente, es una habilidad que Dios nos da, es un regalo. Dios nos da la fe. ¿Y para qué nos da ese regalo? Para creer lo imposible. Para creer lo imposible. Algo que no es posible, Dios da la habilidad para creer que eso puede ser posible. Hay alguien enfermo de muerte, Dios nos da la capacidad de creer que Él todavía puede intervenir, puede hacer algo. Los doctores dieron un diagnóstico negativo y Dios da la capacidad al creyente de creer que todavía Dios puede tener la última palabra, la fe. La habilidad de creer lo imposible y también de creer lo que no se ve, lo invisible. Ahí están las dos cosas, creer lo imposible y creer lo invisible. Algo que yo no veo, solamente lo veo en mi mente. Estoy orando por algo y lo veo en mi mente. Estoy ejercitando mi fe. La fe que no es mía, me la dio el Señor. Dios la dio. La fe. La fe. Y la fe es sobrenatural. Así como la otra palabra que está en Juan, primera carta de Juan, que es la palabra unción. Dios nos da la unción. En el mundo religioso se utiliza harto esa palabra de la unción. Pero el contexto bíblico está aquí en primera carta de Juan. Y hay algunos que hablan de ungimiento y cosas medias raras. Pero ¿qué es lo que es la unción? La unción. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. El 19, miren, para entrar en contexto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es la unción bíblica, la unción que nos da Dios, la unción bíblica que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que aparece en Efesios como un sello. El sello del Espíritu Santo en el creyente es un sello que nadie lo puede borrar. Y junto con el sello del Espíritu Santo viene la unción. La unción. En la antigüedad tenemos el ejemplo del ungimiento, de la unción que se le hacía. ¿A qué persona se ungía? Eran 3 clases de personas. Eran los profetas, los sacerdotes
y los reyes. Y cantábamos en el himno, nuestro Señor Jesucristo, el profeta, sacerdote y rey. Él ocupó los tres. Tenía, por decirlo así, la triple unción. Era profeta, sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y rey, como dice Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores. Y aquí Juan dice, vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. La unción del Santo. O sea, la unción de nuestro Señor, Él quiso en su misericordia, en su gracia, la quiso traspasar a nosotros. Él nos quiere dar todo a través de su Santo Espíritu. En la antigüedad el pueblo podía ver una nube y podía ver la gloria. La Shekinah podía ver cuando se acercaba la presencia de Jehová en la nube. Los discípulos también tuvieron el privilegio de cuando ellos vieron al Señor transfigurarse, una nube descendió y habló, Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando el Señor es bautizado, también los cielos se abren y habla Dios. Y cuando el Señor se va y el Señor asciende al cielo, aparece la nube de gloria. Y el Señor es alzado en una nube. Y cuando el Señor venga, ¿no dice la Escritura que va a venir en las nubes? Y tremendos privilegios, pero el creyente tiene un privilegio más grande en el día de hoy. El creyente no ve las nubes, el creyente tiene el privilegio de que Dios quiere morar en uno, quiere hacer habitación en uno, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombres, sino que Él quiere habitar en cada persona, en cada creyente, y nos derrama su unción, la unción. Y esta unción dice, es la unción del Santo. Versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un sello. Y el Espíritu Santo, cuando uno creyó, vino a morar en el creyente. Y le enseña todas las cosas, todas las cosas. A veces uno dice, ¿cuál será la voluntad del Señor? Hay cosas que ni siquiera hay que orar, porque la Escritura muestra que no están en la voluntad del Señor. Conversaba con mi hermano Gonzalo el otro día. La voluntad del Señor, ¿cómo no puede saberla? Hay cosas que usted sabe que no son la voluntad de Dios. Y va a orar, ¿cuál será la voluntad? Pero la unción que recibimos de Él, dice el versículo 27, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijito, dice, el apóstol Juan es muy cariñoso, habla de amados, habla de hijitos, y es muy amoroso el apóstol Juan. Pero este cambio solamente lo pudo hacer el Señor, porque Juan, cuando conoce al Señor y ve que otra gente anda predicando, Juan se acerca al Señor y le dice, Señor, andan unos echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andan con nosotros, no nos siguen. Y el Señor tiene que reprenderlo y le dice, ¿y por qué hicieron eso? Si el que no es con nosotros, es por nosotros. Y los enemigos dicen, el que con nosotros no es, está desparramando. Y después van para una ciudad, para Samaria. Y la gente como que no quiso recibirlo. Y Juan, el apóstol del amor aquí, amados, hijitos, Juan dice, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo, los consuma? Y el Señor tiene que reprenderlo nuevamente y le dice que no saben de qué espíritu son. Y el Señor hace una transformación en Juan. Y Juan es llamado en los libros, en los comentarios, el apóstol del amor.
el apóstol del amor. ¿Quién hace ese cambio? Solamente el Señor. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, la confianza. Nosotros estamos esperando al Señor. ¿Y por qué estamos tan seguros de que el Señor va a venir a buscarnos? ¿Acaso serán solamente mentiras? ¿Habremos creído algo que no va a pasar? El Señor dice que hay que tener confianza. Él viene y viene en breve y su galardón con Él para darle a cada uno, según haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que vemos el día miércoles. El creyente no es salvo por obras, pero sí es salvo para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que andemos por ellas. Entonces tenemos la fe, algo sobrenatural, la unción, algo sobrenatural. ¿Cuántas veces hemos utilizado la unción? ¿Cuántas veces hemos utilizado la fe? O siendo hijos de algo sobrenatural como es Dios, estamos viviendo naturalmente. Si pudiéramos desconectarnos de todo, radio, televisión, periódicos, y pudiéramos, como cantábamos, tener un poco más de comunión con el Señor, ¿creemos que seguiríamos siendo los mismos o pasaría algo más? La verdad es que pasaría algo más. Cuando uno se acerca al Señor, el Señor lo recibe. Y no estoy hablando de la conversión de la persona, sino que va más allá. Cuando uno luego se convierte, hay que seguir acercándose al Señor. El Señor tenía muchos seguidores. Después la Biblia nos habla de que tenía discípulos. Después hay otro sector más adentro, tenía apóstoles. Y más adentro tenía un círculo íntimo, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y más cerca, Juan, que estaba recostado en el pecho del Señor. Ahí está la palabra unción, la palabra fe. Vamos a dejarlo ahí por el momento, para que meditemos en lo que decía al principio. Si Dios es sobrenatural, está sobre. Colosenses 3 dice, mirad las cosas de arriba. Si nosotros somos creyentes, dentro de nosotros está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, es sobrenatural. Debiera pasar cosas sobrenaturales, que cuando yo pido algo con fe, se cumpla. Que cuando yo tengo duda en algo, la unción me ayuda a entender la Escritura, a saber cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga.